Noticentro 1, CMI. Por su parte, los líderes de la oposición venezolana, María Corina Machado y Edmundo González, el candidato, anunciaron que mañana revelarán las pruebas que tienen del fraude electoral en las elecciones de Venezuela. Los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González en una rueda de prensa aseguraron que tienen cómo probar que el candidato de la oposición es el verdadero ganador de las elecciones presidenciales de Venezuela con un 73% de los votos. Porque creo que es relevante decir que en estas 73% de actas, los votos que las mismas incluyen son para Nicolás Maduro 2.759.256 y para Edmundo González Urrutia 6.000.000. González, quien sería el verdadero ganador de los comicios, aseguró que harán respetar los resultados y dijo que ganaron incluso en lugares donde la oposición no había ganado en los últimos 25 años. Les hablo con la tranquilidad de la verdad. Quiero decirles con total responsabilidad a todo el pueblo venezolano que la voluntad expresada ayer a través de su voto la haremos respetar. Ese es el único camino hacia la paz. Tenemos en nuestras manos las actas que demuestran nuestro triunfo categórico y matemáticamente irreversible. Machado convocó a una manifestación cívica mañana con el objetivo de demostrar que quienes desean que se termine el régimen de Maduro son mayoría. Asimismo afirmó que en el país no hay guerra porque para ello se necesita que haya enemigos y lo que hay es un régimen que los ha perseguido por 25 años, pero ahora es distinto porque ya no tienen miedo. Noticentro 1, CMI. Reconteo con auditoría internacional independiente para la verificación de los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela solicitaron varios expresidentes de Colombia. Algunos incluso hablaron de robo y golpe de Estado. 5 de los 6 expresidentes que tiene Colombia protestaron por lo sucedido en Venezuela. Los resultados en Venezuela no son creíbles. No se pueden reconocer hasta que no haya total transparencia y sean avalados por observadores y analistas no comprometidos con el régimen. El mundo democrático debe manifestarse para defender la democracia. Y me parece que como lo han solicitado una buena cantidad de países, lo mínimo que debería hacer el organismo electoral es prestarse para un reconteo que tenga vigilancia internacional. El robo se ha consumado. El tirano Nicolás Maduro ha cometido fraude electoral para perpetuarse en el poder, ignorando el masivo apoyo del pueblo venezolano a la heroica resistencia democrática liderada por María Corina y Edmundo González. Ayer lo que hubo ya fue un golpe de Estado. ¿Por qué? Porque ayer el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, y las fuerzas militares reafirmaron y validaron ese fraude que se presentó en las elecciones y que quedó demostrado que el presidente electo era Edmundo González y no Nicolás Maduro. El expresidente Álvaro Uribe también habló de robo. Cuando la democracia es asaltada, además reiteradamente, el único camino es exigir la salida de la dictadura. El mundo democrático no puede permitir que le roben este resultado al pueblo de Venezuela. El expresidente Ernesto Samper, quien estuvo en Venezuela hasta el sábado, no se manifestó al respecto. Ha guardado silencio ante preguntas de Noticentro 1, CMI. El Centro Democrático, Cambio Radical, el Partido Conservador y el Partido de la U rechazaron el resultado dado por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela y le pidieron al presidente Gustavo Petro desconocer ese resultado que mantiene a Nicolás Maduro en el poder. El Partido Centro Democrático manifestó que lo sucedido en la hermana nación viola todos los preceptos democráticos y los derechos humanos del pueblo venezolano. Y para Edmundo González Urrutia. Desde el Partido Conservador también anunciaron que desconocen el resultado. No podemos aceptar estos resultados hasta tanto no sean verificados de manera transparente por personas ajenas al régimen de Nicolás Maduro. Desde Cambio Radical, el ex vicepresidente Vargas Lleras dijo que vendrá una nueva oleada de migrantes a Colombia. Colombia debe prepararse para recibir la avalancha de millones de venezolanos que tras la burla de estos comicios habrán perdido toda esperanza de cambio.
Y no perdamos de vista que nosotros con Petro vamos por el mismo camino. El partido de la U tampoco reconoce los resultados en los mismos términos que las demás colectividades mencionadas, que, como si se hubieran puesto de acuerdo, le exigen al gobierno Petro también desconocer los resultados en Venezuela. El gobierno presentó esta noche el proyecto de presupuesto para el 2025, aforado en 523 billones de pesos. La iniciativa contempla un recorte en los gastos de inversión. También se prevé la presentación de una reforma tributaria con la que se busca aumentar en 12 billones de pesos el recaudo de impuestos. Este lunes el gobierno radicó ante el Congreso de la República el proyecto de presupuesto general de la Nación para 2025. Este será de un monto de 523 billones de pesos, que representa un alza de 8,2% frente al presupuesto de 2024 de 483 billones de pesos. Según explicó el Ministerio de Hacienda, de este monto, 511 billones de pesos están financiados, lo que obliga a presentar una ley de financiamiento para recoger los recursos restantes de 12 billones de pesos. Dos fases, una ley de financiamiento donde buscamos más recursos, pero también medidas de estímulo al sector privado para que mejore la dinámica de la inversión y tengamos unas mejores cifras de desarrollo económico para el año 2025 y 2026. Este proyecto mantiene su mayor financiación a los sectores de salud, educación e infraestructura, donde se tendrá la mayor participación en inversión. Sin embargo, hay que decir que el presupuesto de inversión cae 17,4% de 99 billones a 82 billones de pesos. Se compromete con garantizar inversión en los principales programas sociales, con una racionalización de gastos, buscando que los objetivos de desarrollo de los principales programas de gobierno, dentro de los cuales adulto mayor es una de las grandes, aristas de defensa de este presupuesto. Igualmente es un presupuesto realista con la situación económica, con una reducción del gasto y que dará cumplimiento a la regla fiscal. Un gran esfuerzo con los compromisos de deuda que tiene el país. Es un presupuesto que, como ustedes pueden notar, destina una mayor parte a la deuda que a la inversión, y esto muestra el compromiso de la responsabilidad macroeconómica. El director de Crédito Público aclaró que este gobierno está haciendo un seguimiento responsable de la ejecución presupuestal y desvirtuó versiones sobre problemas de caja del gobierno. Esas críticas muy reiteradas sobre la falta de ejecución, nos concentramos en la efectividad de la ejecución. Se reiteró que el gobierno dará estricto cumplimiento a las vigencias futuras. El Ministerio de Salud emitió una circular para garantizar los derechos de los residentes de medicina y demás profesionales de la salud que están en el servicio social obligatorio. La circular 12 del Ministerio de Salud recuerda a las clínicas, hospitales, secretarías de salud, residentes y profesionales en salud que el sistema de residencias determina una jornada laboral que no puede omitirse. En cualquier caso, los turnos serán de máximo 12 horas con descansos que garanticen al estudiante su recuperación física y mental, y no podrán superar 66 horas por semana. Varias personas han levantado la voz sobre la duración de estos turnos, donde personas hacen jornadas de más de 12 horas, llegando a 24, en algunos casos un poco más. Sobre las denuncias de médicos residentes e internos por acoso laboral, el documento resalta las obligaciones de las instituciones. Generar un ambiente de trabajo saludable y seguro, propiciando espacios con condiciones que promuevan la salud y la seguridad del profesional en servicio social obligatorio. El Ministerio de Salud trabaja en una ruta de atención para casos de acoso laboral en las residencias médicas. Noticentro 1, CMI. Noticentro 1 CMI conoció un informe forense elaborado por la Fiscalía que detalla los sobrecostos en la compra de los carrotanques para La Guajira en la administración del exdirector de la Unidad de Gestión de Riesgo, Olmedo López. Los gastos irregulares superan los 19.000 millones de pesos. En un documento de 21 páginas, la Fiscalía describe el paso a paso de cómo se materializó la primera parte del plan para desfalcar a la Unidad de Gestión del Riesgo durante la administración de Olmedo López. Se trata del contrato de carrotanques para La Guajira, sobre los cuales el ente investigador estableció lo siguiente: el contratista adquirió cada camión en 601 millones de pesos, se los vendió al gobierno en 1.170 millones, es decir, que por cada camión se calcula una ganancia
diferencia de 509 millones. El contratista seleccionado habría tenido un posible 43% de valor de la propuesta como ganancia. Sneider Pinilla, ex subdirector de gestión del riesgo, habría sido la persona que planeó al detalle los sobrecostos que presuntamente habrían servido como parte de los sobornos que se pagaron a congresistas. Incluso el informe detalla que el contratista sabía con antelación cuál era la propuesta que tenía que presentar para quedarse con el millonario convenio. Un aparente conocimiento anticipado del proyecto que se iba a ofertar por la UNGRD para la adquisición de 40 camiones. En total se investigan 20.000 millones de pesos en sobrecostos de este solo contrato, y este es uno de los hechos por los que la Fiscalía solicitará la detención de Olmedo López y Sneider Pinilla, exdirectivos de gestión del riesgo, y el contratista Luis Eduardo López. Noticentro 1, CMI. Desde los gremios empresariales en Colombia hay preocupación por la situación política en Venezuela. La ANDI hizo un llamado al gobierno venezolano para que permita la verificación de los resultados electorales e incluso planteó que, de ser necesario, se convoque a nuevas elecciones. El presidente de la ANDI, Bruce McMaster, planteó lo que para él es una posible salida a la crisis que desató el resultado electoral en Venezuela. Si hubiera dudas sobre la legitimidad, yo no tendría la menor duda de que probablemente la solución es repetir las elecciones, porque extender el periodo actual no es una solución, por supuesto, para una gran cantidad de venezolanos. Desde el sector privado colombiano se exige verificación de los resultados electorales. Si hubo errores, si efectivamente la actual elección o la elección del día domingo no fue verificable, pues eventualmente yo creo que habría que pensar inclusive en la posibilidad de que se pensara en nuevas elecciones. El presidente de la ANDI también habló sobre la postura que debería asumir el gobierno colombiano. El gobierno colombiano, como todos los gobiernos democráticos del mundo, deberían pedir elecciones verificables, elecciones transparentes, elecciones que respeten todo el proceso, y deberían asegurarse que efectivamente Venezuela está construyendo 6 años de estabilidad y 6 años ojalá de prosperidad. El gobierno de Colombia exhortó al pueblo venezolano y a sus líderes a rechazar la violencia y a mantener un diálogo transparente que permita lograr acuerdos democráticos frente a la situación electoral en ese país. Hasta ahora Colombia no reconoce oficialmente el triunfo de Nicolás Maduro. Quienes expresaron la solicitud del gobierno de Colombia para que haya conteo de votos en Venezuela y total transparencia en el resultado presidencial fueron el canciller Luis Gilberto Murillo y el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. El canciller expresó por medio de sus redes sociales que ha sostenido conversaciones con los diferentes dirigentes políticos involucrados en las elecciones de Venezuela este domingo y que la comunidad internacional y el pueblo venezolano esperan, como Colombia, que prevalezca la transparencia y las garantías electorales para todos los sectores. En ese sentido, dice: hacemos un llamado para que, a la mayor brevedad, se proceda con el conteo total de los votos, su verificación y auditoría de carácter independiente. Los resultados electorales de tan importante jornada deben contar con toda la credibilidad y legitimidad posibles para bien de la región y, sobre todo, del pueblo venezolano. Horas más tarde, porque este trino fue a la madrugada, dijo lo mismo el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Para garantizar la transparencia y legitimidad del proceso electoral en Venezuela y la credibilidad de los resultados anunciados por el CNE, es indispensable que se verifiquen de manera independiente todas las actas con la participación de oposición y observadores internacionales. Cuando manifestaron estas inquietudes, el presidente Gustavo Petro aún no se había pronunciado. El Centro Democrático denunció que el congresista de esa colectividad, José Jaime Uzcategui, está retenido por la Guardia Venezolana. El parlamentario viajó el fin de semana a Cúcuta, el sector de la frontera, para apoyar a la oposición. En las últimas horas se perdió comunicación con él, que es representante a la Cámara por Bogotá. Noticentro 1, CMI. El canciller de Venezuela anunció a su vez que retirará a todo el personal diplomático de las misiones de su país en los países que han cuestionado la victoria electoral del mandatario Nicolás Maduro, es decir, de las de Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay. Llevado a cabo luego de que el gobierno de Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay dijeran que no reconocerán la victoria de Maduro hasta que no se verifique el resultado, el canciller de Venezuela anunció que retirará a todo el personal diplomático de las misiones. Además, exigió a estos gobiernos el retiro de manera inmediata de sus representantes en el territorio.
La República Bolivariana de Venezuela expresa su más firme rechazo ante las injerencistas acciones y declaraciones de un grupo de gobiernos de derecha, subordinados a Washington y comprometidos abiertamente con los más sórdidos postulados ideológicos del fascismo internacional, tratando de reeditar el fracasado y derrotado Grupo de Lima, que pretenden desconocer los resultados electorales de los comicios presidenciales efectuados este domingo 28 de julio de 2024, los cuales dieron la victoria como presidente de la República Bolivariana de Venezuela a Nicolás Maduro Moros para un nuevo periodo constitucional 2025-2031. Asimismo, el canciller dijo que el gobierno se reserva todas las acciones legales y políticas para hacer respetar, preservar y defender el derecho inalienable a la autodeterminación. Noticentro 1, CMI. Y en norte de Santander, las autoridades y la ciudadanía mostraron preocupación por los resultados que oficialmente dieron las autoridades venezolanas. Temen que se deterioren los negocios en la frontera. Los ciudadanos venezolanos residentes en norte de Santander están a la espera de una orden de María Corina Machado para salir a las calles de Cúcuta a mostrar su descontento por lo ocurrido en los comicios electorales en donde dieron como triunfador a Nicolás Maduro. Sí, muy preocupante este robo que nos hicieron de frente, que nos hizo la dictadura, porque se viene haciendo un trabajo y ya teníamos una victoria de un 72% a 30%, lo doblamos en todos los puestos de votación a nivel nacional. La primera dificultad para esta zona de frontera tiene que ver con las exportaciones e importaciones. Al romper relaciones Venezuela con Panamá, el intercambio comercial se paraliza porque el país centroamericano era el garante de las transacciones. Entonces la incertidumbre de un retroceso en las operaciones de comercio exterior es muy grande. Perdimos todo lo que habíamos avanzado en casi 2 años de operación. El paso por los puentes fronterizos entre Táchira y norte de Santander hasta el momento ha sido normal y poco fluido. La Asociación Nacional de Comercio Exterior, ANALDEX, advirtió que la situación que vive Venezuela por el deterioro de su capacidad de compra afectará las exportaciones desde Colombia. Para el presidente de ANALDEX, el gremio de los exportadores, la crítica situación en Venezuela tras las elecciones podría profundizar las sanciones económicas contra ese país y tener efectos colaterales en el comercio exterior con Colombia. Y eso indudablemente que golpea la capacidad de compra de Venezuela. En la medida en que no pueda vender su petróleo, pues no va a tener las divisas para demandar. El dirigente gremial dijo que para este año se esperaba llevar el comercio bilateral a una cifra de $1.000 millones. Esa es un poco la meta, poder recuperar ese comercio. Acordémonos que venimos de unas cifras de 2008, récord, más de $6.000 millones, y caímos después casi a 150 millones de dólares. Se teme que las pymes colombianas resulten afectadas con menores exportaciones. Noticentro 1, CMI. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, impulsará una reforma para limitar el mandato de los jueces de la Corte Suprema y restringir la inmunidad presidencial. En el aniversario número 60 de la Ley de Derechos Civiles, el presidente Joe Biden propuso cambios radicales en la Corte Suprema de Estados Unidos, ya que según él son necesarios para controlar una corte dirigida por conservadores que la utilizan como arma para socavar los principios y protecciones establecidos de los derechos civiles. First, I'm calling for a constitutional amendment called No One is Above the Law Amendment. It holds, and I mean this sincerely, it holds that there's no immunity for crimes former president committed while in office. I share our founders' belief that president must answer to the law. The president is accountable in the exercise of the great power of the presidency. We're a nation of laws, not kings and dictators. Asimismo, Biden instó al Congreso a aprobar normas vinculantes y de cumplimiento obligatorio que exijan a los magistrados a revelar obsequios, abstenerse de actividades políticas públicas y de participar en casos en los que ellos o sus cónyuges tengan conflictos de intereses financieros o de otro tipo. También solicitó a la adopción de un límite de mandato de 18 años para los magistrados, que actualmente cumplen mandatos vitalicios.
El Consejo Nacional Electoral de Venezuela proclamó oficialmente a Nicolás Maduro como presidente de los venezolanos sin comunicar los resultados completos. De esta manera, el mandatario podrá seguir en el poder hasta el año 2031. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela proclamó de manera oficial al presidente Nicolás Maduro después de que el ente anunciara que el líder chavista en el poder desde el año 2013 ganara con el 80% de los comicios con un 51,2% de los votos. Recibo esta credencial constitucional, legal, del poder encargado de llevar los temas electorales de Venezuela. El poder soberano electoral de Venezuela, quien ha emitido un dictamen que recibo con humildad. En medio del discurso de proclamación, Maduro hizo referencia a la gestación de un golpe de Estado en su país que tenía la intención de elevar la figura de un Juan Guaidó 2.0. Se está intentando imponer en Venezuela un golpe de Estado, nuevamente, de carácter fascista y contrarrevolucionario. Yo pudiera denominarlo una especie de Guaidó 2.0. Maduro también amenazó durante su pronunciamiento al magnate Elon Musk. Elon Musk, quien se mete conmigo, se seca. Quien se mete con Venezuela, se seca. Elon Musk. ¿Quieres pelea? Vamos a darle, Elon Musk. Estoy listo. Soy hijo de Bolívar y de Chávez. No te tengo miedo, Elon Musk. Vamos a darnos, pues. Donde quiera. Como decimos en Caracas, en los barrios. Si tú quieres, yo quiero, Elon Musk. Además, en su acto de proclamación como mandatario reelecto, el líder celebró la proeza y dijo haber vencido al fascismo. Vencer al fascismo, a los demonios, a las demonias, con la fuerza de Cristo, de Bolívar y de Chávez, es una proeza histórica y nuestro pueblo lo ha hecho. Otra vez lo volvió a hacer nuestro pueblo. De igual manera, el gobierno de Maduro amenazó con 6 años de cárcel a quienes se atrevan a desconocer el resultado electoral. Estallaron protestas en Venezuela luego de que el Consejo Nacional Electoral anunciara la victoria de Nicolás Maduro en los comicios presidenciales. Esta noche, el mandatario venezolano se pronunció en cadena nacional, denunció un complot contra su gobierno orquestado por Estados Unidos y financiado por el narcotráfico. Maduro convocó para mañana a una marcha nacional contra la derecha. En un mensaje desde el Palacio de Miraflores, Nicolás Maduro se refirió a las protestas que se han dado en todo el país contra los resultados electorales con los que el Consejo Nacional Electoral le dio la victoria. Maduro dijo que la oposición no participó en las elecciones para hacer gobierno, sino para crear unos comanditos y causar violencia en todo el país. Sabíamos el plan antes, durante y después del 28 de julio. Hicieron todo lo posible para un escenario violento de sabotaje avanzado, de servicios públicos, la luz de la gente y todo, antes del 28, para que se suspendieran las elecciones. El mandatario afirmó que el candidato Edmundo González Urrutia está detrás de un plan perverso de los gringos. Maduro dijo que la oposición quiere hacerle daño al pueblo venezolano porque están frente a una contrarrevolución violenta y para eso crearon esos comanditos y desarrollaron las marchas en todo el país. La ultraderecha mundial ha montado un golpe de Estado contra Venezuela. Pretende reeditar el 11 de abril. El presidente electo también dijo que tienen un grupo importante de detenidos y que todos tienen un patrón. Son drogadictos y tienen órdenes de dónde atacar y qué atacar, y que según él, confesaron que les están pagando por día $150. Finalmente, Nicolás Maduro ha ordenado una máxima movilización popular, llamando a la ciudadanía a defender la paz con las fuerzas militares y policiales completamente activadas. Noticentro 1, CMI. Por su parte, la Alianza de Asociaciones y Gremios Aliadas expresó su preocupación por la reducción en los gastos de inversión prevista para el 2025. La presidenta de Aliadas, María Claudia Lacotir, dijo que es
preocupante que el gobierno haya decidido recortar la inversión porque esto puede impactar el crecimiento de la economía. La dirigente hizo un llamado al gobierno para que el ajuste presupuestal se haga por la vía de mayor austeridad en funcionamiento. Pues vemos que ese presupuesto, que sería el de inversión, para poder aplicar la reactivación, no solamente está reducido en un 50%, mientras que el gasto de funcionamiento ha incrementado sustancialmente. ¿Qué sectores podrían verse afectados con ese recorte en la inversión? Los sectores que generan mayor generación de empleo rápida y que son indispensables para la reactivación económica, como es la infraestructura, vivienda, turismo y también algunos sectores relacionados con agricultura. El presidente de Fedegan e integrante del equipo negociador del gobierno en el proceso de paz con el ELN, José Félix Laforí, cuestionó la voluntad de paz de ese grupo y afirmó que el gobierno debe abstenerse por ahora de extender el cese el fuego. La apuesta de este gobierno por la paz. En diálogo con CMI, el presidente de Fedegan enumeró las razones por las cuales considera que se debe congelar el proceso de paz con el ELN. Los secuestros, los asesinatos, los confinamientos están a la orden del día. El ELN terminó congelando los diálogos por el cuento de Nariño. No, a mí me parece que quien tiene que congelar los diálogos es el gobierno. ¿Ese congelamiento sería por cuánto tiempo o hasta que se cumpla qué condición? Por lo pronto, hasta que ellos integren realmente el mecanismo de monitoreo y de verificación, que es la instancia que le permite a la sociedad colombiana saber si los incidentes que se suceden en el territorio son o no causantes o incumplen los protocolos en materia del cese al fuego. La Procuraduría General de la Nación inició un proceso de investigación de toda la contratación de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. A raíz del escándalo que sacude la Unidad Nacional de Protección por el uso de camionetas de la entidad para transportar disidentes de las FARC con órdenes de captura vigentes, la Procuraduría abrió una investigación previa en la que examina los procesos de contratación de la entidad. Encontramos que, si bien es cierto, la mayoría de los integrantes del esquema colectivo de protección son tercerizados, vamos a indagar los procesos de contratación y los manuales de funciones, lo que podría llevar a establecer responsabilidades en conductas con relevancia disciplinaria. La Procuraduría informó que ya adelantó inspección a la Unidad Nacional de Protección para identificar qué servidores públicos habrían incumplido con los manuales que regulan el ejercicio de los esquemas colectivos de protección. Noticentro 1, CMI. La Corte Constitucional ordenó el traslado inmediato de los condenados que se encuentran detenidos en unidades de reacción inmediata y en centros de detención transitoria. Centros de detención transitoria. Para la Corte Constitucional, la situación carcelaria está cada vez peor. En la última decisión con ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, la Corte dijo que los centros de detención transitoria representan una tragedia humanitaria y avergüenzan a la República. Por eso ordenó al INPEC que de forma inmediata traslade a las cárceles a los condenados que permanecen en esos centros, dándole prioridad a las mujeres gestantes, cabezas de familia y adultos mayores. De forma inmediata, el INPEC también debe trasladar a quienes se les haya concedido la casa por cárcel. Según el tablero de control de detenidos de la Policía Nacional, de las 1.030 estaciones con salas de detenidos y 86 URIs, hay 22.543 personas con una sobrepoblación de más del 150%. Un juez de control de garantías mantuvo la medida de aseguramiento que pesa contra Daisuris Vázquez, ex esposa de Nicolás Petro. La decisión se dio un año después de que el juez 74 de control de garantías de Bogotá le impusiera la medida y la condicionara en su momento a no salir del país ni participar en reuniones políticas. El juez la conminó hoy a cumplir con el principio de oportunidad al que se comprometió con la Fiscalía. Las etapas más importantes del principio de oportunidad para este despacho están por venir. ¿Por qué están por venir? Porque ella todavía no ha cumplido con la obligación de servir de testigo de cargo de la Fiscalía General de la Nación en los procesos que se adelantan en contra del ciudadano Petro Hugo. Según el juez, falta un largo camino para el cumplimiento del principio de oportunidad
entre la señora Daisuri del Carmen y la Fiscalía General de la Nación. La alcaldía de Bogotá pagará a 308 familias de la comunidad de Emberá cerca de 1.800 millones de pesos para facilitar el regreso a sus lugares de origen. Noticentro 1 CMI conoció en primicia que la alcaldía de Bogotá ya tiene listos los acuerdos con la Banca Nacional para el desembolso de subsidios a las cabezas de 308 hogares de la comunidad indígena Emberá, con el fin de garantizar condiciones de un retorno exitoso. La semana pasada el alcalde firmó un decreto que faculta a la plataforma de transferencias monetarias del distrito a hacer giros de urgencia o fuerza mayor, ¿sí? Esa sería la modalidad que utilizaríamos nosotros aquí. Serán 3 giros, uno apenas lleguen a sus lugares de origen y los otros 2 cada 4 meses, con la única condición de que estén asentados en sus territorios. Lo que estamos calculando es que al final la inversión que hace el distrito son más o menos entre 1.500 o 1.700, 1.800 millones de pesos. Es decir, casi 2 millones de pesos por familia por giro. No, es un poquito menos de eso, pero dependemos un poco de los valores. No quiero dar un valor absoluto porque dependemos del valor que tase la unidad para las víctimas. Pero al final la inversión del distrito es máximo 1.800 millones. El retorno de los primeros 500 indígenas que estaba programado para hoy fue aplazado por incumplimiento de algunas entidades del gobierno a la última reunión. Noticentro 1, CMI. Como veíamos, la comunidad internacional reaccionó a los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela, mientras que países como Estados Unidos, Argentina y Chile los condenaron por irregulares, Rusia y China los celebraron. El mundo reaccionó a las elecciones en Venezuela. Varios mandatarios condenaron los resultados y tomaron acciones como el presidente de Panamá, José Raúl Mulino. Por respeto a los millones de venezolanos que eligieron nuestra patria para vivir y por respeto a mis convicciones democráticas, no puedo permitir que mi silencio se convierta en complicidad. El gobierno de Panamá anuncia el retiro del personal diplomático de Venezuela y poniendo en suspenso las relaciones diplomáticas hasta tanto no se realice una revisión completa de las actas y el sistema informático del escrutinio de votación que permitan conocer la genuina voluntad popular. Por su parte, Javier Milei de Argentina también condenó las elecciones como fraude. El fraude que ha llevado a cabo y perpetrado el dictador Nicolás Maduro no es ni más ni menos que una victoria pírrica. Puede que haya ganado una batalla, que él crea que ha ganado una batalla. Sin embargo, lo más importante es que los leones venezolanos despertaron. Por su parte, Estados Unidos pidió garantías electorales. We have serious concerns that the result announced does not reflect the will or the votes of the Venezuelan people. It's critical that every vote be counted fairly and transparently, that election officials immediately share information with the opposition and independent observers without delay. El presidente chileno Gabriel Boric dijo que su país no reconocerá ningún resultado que no sea verificable y denunció la falta de veedores internacionales. Desde Colombia, por medio del canciller Luis Gilberto Murillo, se pidió el conteo total de los votos, además de una auditoría independiente. Pero las felicitaciones también llegaron. Por ejemplo, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel dijo que felicitó telefónicamente a su aliado Maduro. Uno de los primeros en reaccionar también fue el presidente ruso Vladimir Putin, mientras que China también felicitó a Maduro y reconoció las buenas relaciones entre los dos países. Por su parte, el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, OEA, anunció que celebrará una reunión extraordinaria el próximo miércoles 31 de julio para abordar los resultados del proceso electoral. Noticentro 1, CMI. El comandante del ELN, Antonio García, arremetió contra el gobierno de Gustavo Petro, al que acusó de preferir negociar la paz con grupos de traquetos. Las organizaciones sociales... Nuevamente, Antonio García, a través de sus redes, fue crítico contra el gobierno y lo acusó de cambiar la ruta de la paz. De la paz, el gobierno se inclinó por darle solo un cariz de negociación con grupos de traquetos y comprometidos con economías ilícitas. Dejó de lado y desconoce acuerdos con la insurgencia armada de carácter social y político que es el ELN. Como diciendo, ahora lo prioritario es negociar con traquetos. Así las cosas, el gobierno es quien se inclina por otro camino de paz, dice Antonio García. Según el primer comandante, el ELN seguirá buscando avanzar en la ruta construida y espera que el gobierno cumpla con lo que ha acordado. Amanecerá y veremos, remata el líder guerrillero. En el Congreso fue radicado un proyecto de ley para formalizar la actividad de las enfermeras.
La representante Marta Alfonso presentó el proyecto de ley con el que se busca regular el rol de las enfermeras en el sistema de salud colombiano. Pretende también mejorar condiciones de vida porque tiene un artículo que define la razón de pacientes o de sujetos de cuidado por cada enfermero o enfermera. Hoy eso no está regulado, genera una sobrecarga sobre la mayoría de enfermeras de Colombia que son mayoritariamente mujeres. También se busca actualizar la normativa del Tribunal Médico que regula la profesión. Es un código que tiene 20 años, que tiene muchos vacíos en torno a procesos disciplinarios. La iniciativa será analizada en esta legislatura. Noticentro 1, CMI. La vicepresidenta y virtual candidata demócrata Kamala Harris continúa sumando donaciones para su campaña electoral. En esta semana recaudó $200 millones. Además, ha sumado apoyo de los votantes. Así lo muestran encuestas que reportan que el republicano Donald Trump tiene un 49% de favorabilidad frente a un 47% de la vicepresidenta Harris. Noticentro 1, CMI. Durante las protestas en contra de los resultados electorales en Venezuela se registraron cacerolazos contra el gobierno, mientras que varios monumentos y murales alusivos al régimen chavista fueron vandalizados. Con la quema de pancartas, el ruido de cacerolas, los gritos desde los balcones y las protestas a todos los niveles, se rompió este lunes el silencio que se apoderó de Caracas y otras ciudades de Venezuela tras el cuestionado triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales. Con el paso de las horas, el desacuerdo por parte de los ciudadanos fue aumentando en las calles y las muestras de inconformismo, por ejemplo en Caracas, se convirtieron en movilizaciones de cientos de motociclistas y de ciudadanos que avanzaban en dirección al oeste de la ciudad, donde se ubican las sedes de los poderes públicos. La multitud se reunió en las calles gritando consignas contra Maduro, mientras cerraban avenidas, quemaban y rompían carteles con la cara del presidente y prendían fuego a las llantas en sectores populares que tradicionalmente habían sido bastiones electorales del oficialismo. En varias partes del país, manifestantes derribaron por lo menos 3 estatuas del expresidente Hugo Chávez. Por su parte, varios miembros venezolanos en la Embajada de Argentina en Caracas denunciaron la presencia de uniformados a las afueras del lugar. Sin una solución definitiva, siguen los damnificados por el derrumbe registrado en Rosas, Cauca, hace 2 años. 264 familias que resultaron damnificadas por un deslizamiento en masa hace 16 meses amenazan con bloquear la vía panamericana, pues además de perder todas sus pertenencias materiales, perdieron la esperanza en el gobierno nacional, ya que en varias visitas que hizo el presidente Gustavo Petro a este municipio del sur del Cauca, prometió vivienda digna, proyectos productivos y pagos de arriendo mientras estas eran reubicadas, pero hasta el momento dichas promesas no se han cumplido. No nos han entregado predios, las fincas no están compradas como se manifiesta, solamente hay una finca cancelada al 90%, una finca al 50% y las demás no tienen ningún pago. Además, los damnificados indican que ya son 6 meses de atraso en el pago de arriendos por parte del gobierno nacional. Un proceso completo no hay, porque ya te dije, es la compra de la tierra, la parcelación, el proyecto productivo y la vivienda. Entonces, no se ha comprado la tierra, pues mucho menos se ha podido avanzar con los otros asuntos. Pese a que hace ya más de 3 meses, el director general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Carrillo, dijo que se haría la compra de las fincas para reubicar a las familias. Hace varias semanas se cumplió el plazo y no se han visto avances. La Agencia Nacional de Infraestructura publicó los pliegos para la adjudicación de la construcción del corredor férreo entre La Dorada y Chiriguaná. Es el primer proyecto de este tipo que adelanta este gobierno. 3.4 billones de pesos se invertirán en la construcción, mejoramiento y operación del corredor férreo La Dorada-Chiriguaná, que comprende 526 kilómetros. Generaría más de 30.000 empleos directos e indirectos, de los que muchos de ustedes van a ser adjudicatarios. Empieza ahora la evaluación de estos consorcios empresariales de cómo aplicar estas obras de infraestructura en la región. Por ese corredor se transportan 182.810 toneladas de productos como el café, bebidas, papel y cerámica. El proyecto se adjudicará en diciembre de este año.
Noticentro 1, CMI. La Organización de los Estados Americanos convocó para el miércoles una reunión extraordinaria para abordar el tema de las elecciones en Venezuela. Ante el rechazo del pueblo venezolano y algunos líderes de Latinoamérica de la declaración como presidente electo a Nicolás Maduro, la Organización de los Estados Americanos convocó a una reunión extraordinaria para abordar los resultados de los comicios. La sesión del Consejo Permanente, que tendrá lugar el miércoles, se convocó a petición de 12 países miembros, incluyendo todos los gobiernos latinoamericanos a los que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó hoy retirar su personal diplomático en Caracas. Hasta ahora el organismo no se ha pronunciado sobre los comicios en medio del rechazo por parte de la comunidad internacional y de la oposición venezolana sobre los resultados entregados por el Consejo Nacional Electoral que dieron la victoria a Maduro. Noticentro 1, CMI. El ahorro de las pensiones de los colombianos en los fondos privados superó los 437 billones de pesos al cierre de junio. Según Asofondos, el ahorro pensional de 19 millones de colombianos afiliados a los fondos privados alcanzó 437.6 billones de pesos. Durante el mes de junio, la rentabilidad de los portafolios de mayor riesgo y moderado, que es donde están los trabajadores más jóvenes o de edad media, tuvieron rentabilidad efectiva anual superior al 50%. Estas son, por supuesto, rentabilidades extraordinarias. Solo en los portafolios moderado y de mayor riesgo, las rentabilidades en junio fueron de 8.5 y 3.7 billones de pesos. El presidente de la Agencia de Desarrollo Rural, Luis Alberto Higuera, anunció una revisión al funcionamiento del Fondo Nacional de Ganado y una distribución de recursos para fortalecer productores del sector lechero. Según el presidente de la agencia, se evaluará si el fondo está cumpliendo con su misión de proteger a los productores afectados por la caída de precios. Este fondo, administrado por Fedegan, representa recursos por 133 mil millones de pesos. El gobierno también debería redefinir cómo se ajustan estas posibles soluciones, porque un fondo de fomento de la leche sería un colchón de seguridad para elementos como estos, pero al parecer no funciona. El funcionario señaló que se buscará cambios en el manejo de los fondos del sector agropecuario en busca de una mayor eficiencia de esos recursos con un sector que está en dificultades. Creo que esa debería ser una tarea nuestra en este gobierno, que trabajamos por los sectores populares y que estamos enfrentados a esta crisis lechera. La leche hace parte del programa de compras públicas del gobierno. Noticentro 1, CMI. En Alemania, una empresa de diseño presentó los primeros zapatos deportivos impresos 100% con tecnología 3D. Un diseñador y arquitecto alemán creó un zapato totalmente impreso en 3D llamado The Cryptide. El calzado con forma de criatura está diseñado específicamente para ser sintetizado con láser en el sistema Sintrotec S2 con material flexible. El zapato posee una suela con un diseño abierto, cómodo y combinado junto con una parte superior blanda. El diseño está hecho específicamente para ser impreso en 3D en el sistema Sintrotec con un solo material, el elastómero, similar al caucho. Ingeniosamente, al variar el grosor de la pared, partes específicas del calzado se vuelven más rígidas, mientras que otras permanecen flexibles y suaves. Esto hace que el zapato no solo sea ergonómico, sino también cómodo. Noticentro 1, CMI.